Perros que han sido adiestrados y aún así tienen problemas de agresividad. ¿Conocen este video? La causa. Verdadero éxito con los perros es respetar su naturaleza. Y encontré esto muy interesante que dice que la naturaleza viene de natura, o sea, de nacer, o sea, donde se origina. Quiere esto decir, esto es lo que reza el diccionario etimológico, que la natura no designaba en principio de pronto las cosas naturales que nosotros podemos ver con el sentido de nuestra vista. Recuerden esto, los procesos naturales que la originan, esto es la acción, esto es la energía. Recuerden que ya hemos hablado de la energía bastante, pero hoy vamos a ir al punto nuclear. Es respetar a los perros, es entender este tema de la energía y cómo poderla gestar. Respeto. La palabra respeto significa eso precisamente, cómo miras al otro. Ese mirar no es solamente de mirar físicamente, significa cómo puedo yo admirar al ser, ya sea un perro o a una persona, sus bondades, el valor que tiene. Cada vez más vamos sentando más las bases de cómo nosotros podemos aprovechar muchísimo más la relación. Esta escritura del siglo XVIII nos habla acerca de las facultades. Cuando uno va a corroborar a este personaje intuitivo que existió en el siglo XVIII y va a corroborarlo o a confrontar esta frase con los descubrimientos que ha hecho la ciencia, es abismal, sorprendente la diferencia que podemos encontrar entre las neurociencias y el sistema tradicional. Es una confirmación. Y hablábamos de la destructividad, hablábamos de la agresión, que esa palabra, la agresión es una facultad, les decía, la agresión se necesita para la vida, porque la agresión significa que es una intención, dentro, tensión. Ya hemos hablado de que son fuerzas opuestas que necesitan ser liberadas y esas fuerzas son las facultades. Cuando la agresión se interpreta bajo el significado correcto, es necesaria para nosotros vivir. Pero cuando ya tenemos un problema de agresividad, ya es diferente, ya es nocivo. Como la impulsividad ya es un defecto, un rasgo de la personalidad en los animales, algo que ya se dañó. Muy diferente un impulso y que hemos aprendido lo que es consciente de que el perro vaya y olfatee y active los sistemas mediante ese principio de la respiración profunda, ¿a qué? A la impulsividad, que ya es gobernado por la inconsciencia. Tú me dices que entonces no la sueltes. No, no la sueltes, porque la impulsividad es un rasgo de la personalidad. Toma un periódico y rásgalo. Eso es ruido. La psicología nos dice que la impulsividad es un rasgo de la personalidad, como la agresividad, que es diferente a la agresión. El impulso consciente es muy diferente a la impulsividad. Pero la impulsividad es algo que tenemos que quitar y eso se logra solamente a través del 100%, porque llega a dónde? Llega a el hipotálamo anterior, obviamente con la práctica y va a activar, que yo creo que ya te había explicado lo de los núcleos, va a activar, porque en este momento ella mantiene activado el núcleo ergotrópico. La olfación o el olfateo va a empezar a desactivar el ergotrópico y a activar el trofotrópico. Y el trofotrópico tiene que ver con respuesta de relajación. Y aquí viene lo más importante. Respuesta de relajación, ¿qué significa? Conciencia. Donde el animalito no puede sostenerse, donde se mueve, donde ala, donde muestra los dientes, donde está nervioso, donde está ansioso. Eso ya es demasiado nocivo. Y hablábamos acerca de que la agresividad es un problema. La gente cree que la agresividad es un tema instintivo. El diccionario me dice a mí que la agresividad es un estado emocional. Y les contaba yo a ustedes que qué son las emociones. Las emociones, 3 definiciones que encontré muy interesantes. Primero, son acciones que nos cambian los estados de ánimo. La segunda respuesta para las emociones es que son explosiones de energía. Y la tercera, y hay una cuarta, son reacciones químicas y esta cuarta son, desde el campo de la física cuántica, son ondas estacionarias en el campo electromagnético de los cuerpos, de los seres vivos. Cuando uno empieza ya a edificar ladrillo por ladrillo los conceptos, vamos empezando a tener una panorámica correcta de lo que verdaderamente es un perro o es un mamífero. La energía, en una forma muy simple de explicarlo, es movimiento transportando información. José nos había dicho que la energía también era una fuerza motivadora que impulsa todo. Claro, eso era para explicarle frente al tema de todas las facultades. Pero aquí ya específicamente un movimiento transporta información. Cuando un perro está impulsivo, ansioso, nervioso o está relajado, está diciéndome que hay una información de ese estado.
¿Y qué es la información? Hablábamos acerca de que es deducir las consecuencias derivadas de un hecho, a lo que le acabo de decir segunditos en este momento atrás. Pero también la información, cuando uno tiene la información, nos reduce esa incertidumbre y además incrementa el conocimiento, o sea, que nosotros podemos tener con todo esto que estamos aprendiendo, empezar a diferenciarnos allá afuera y a tener bases con las cuales nosotros podemos hablar, a conocer ese gran secreto, ese secreto por el cual usted debe empezar a entender las bases del comportamiento animal. Hablábamos también de esos tres principios, esos puntos importantes para nosotros entender qué es, hablamos ya mucho de la conciencia, hablamos del pensamiento, pero la clave y el secreto que les quiero compartir en la noche de hoy está en esta palabra energía. Entonces nos vamos rápidamente. Grábense en esto, por favor, que les voy a decir. Voy a colocar aquí esto, pero sin volumen. Cuando la gente trabaja sus perros, ya sea un adiestrador, un educador canino tradicional o de pronto un dueño mal informado por lo primero que encuentra en internet y viene y empieza a utilizar estas metodologías, va a conllevar al animal a que vibre bajo. O sea, su energía es baja. Y un ser, un mamífero, un ser vivo que vive constantemente desde ese estado energético, es un ser con serios problemas de comportamiento. Y el método o el condicionamiento es a lo que conlleva. Por ejemplo, acá condicionamiento o conciencia. ¿Qué será primero? Entonces les he dicho, es inevitable, es innegable que exista en nosotros el condicionamiento. Eso es, obviamente el cuerpo tiene esa capacidad, eso es una facultad, pero recuerden que pertenece al mecanismo de supervivencia. No está hecho para educar. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta las facultades, principalmente la facultad emocional, ahí es cuando viene ese gran cortocircuito. Graves en esto, claro, porque no lo voy a decir yo. Animales es un ser dotado de respiración, el mecanismo de lucha o huida o bloqueo. Eso hay que tener todo esto en cuenta. El tema de los niveles altos de cortisol, cuando se trabaja con la comida constantemente, produce demasiado cortisol en el organismo del animal. Y obviamente el cortisol es una hormona que se necesita para ciertos ciclos en ciertos momentos de la vida, pero producir altos niveles de cortisol, que lo podemos estar haciendo a través de la alimentación, va a venir a atrofiar el sistema energético y conlleva a los seres vivos a que esa frecuencia que debería ser alta sea bajo. Y además crea este problemita de la hipercortisolemia, que es cuando los animales producen demasiada grasa y empiezan a volverse obesos. Los hemos convertido en animales que responden a dispensadores de comida humana, las personas premiándolo constantemente si es que lo hacen. Graves en eso, muy puntual, porque acá viene la explicación de empezar a viajar hacia lo más invisible. Es ese perrito que puede tener el nombre de Tony antes de ser un nombre, pertenece a una raza, y antes de pertenecer a esa raza pues pertenece a una especie. No es lo mismo la especie equina, porcina que la canina. Hay grandes diferencias. Y obviamente cualquier especie debemos también encontrarla, identificarla dentro de los mamíferos. Los mamíferos tienen un comportamiento especial. Esta palabra viene ¿de qué? De animales que se alimentan de glándulas mamarias. Y allí está el problema. Cuando se alimentan y no hay una producción de leche, entran en un estado o entramos de supervivencia. Y cuando nosotros somos alimentados de forma correcta, bajo la percepción correcta, que es muy diferente a la humana, a la canina, que ya lo hemos estudiado, no vamos a tener ningún problema de desequilibrio. Y la palabra animal significa ser dotado de respiración. Y antes de ser animal, pues somos energía. Ya les explicaba yo acerca de que si usted ve a su perro o a una persona, está desarrollado de la siguiente manera, y vamos a explicarlo de afuera hacia adentro, o sea, desde lo físico hasta lo invisible. Ese animal, por tomar el perrito como ejemplo, tiene un cuerpo físico, pero también tiene extremidades, tiene miembros. Esos miembros son compuestos por órganos como la piel,
o como el hígado, como los pulmones, como el corazón, pero esos órganos están constituidos de tejidos, compuestos de tejidos. Esos tejidos están creados obviamente a la unión de células y la molécula, que es la parte más pequeña de la materia. Después de esto vienen los átomos, los electrones, protones y neutrones. Tenemos allí dentro de ellos quark, se llama quark porque significa esa palabra pequeñas cantidades, y allí en esa palabra encontramos, dice que tiene dos elementos, y esos dos elementos ya los vimos: movimiento e información. Movimiento e información. Entonces estoy hablando de cómo es la transformación de la energía desde lo visible hasta lo invisible. Desde las moléculas hacia acá empieza lo invisible, porque ya nosotros físicamente no podemos ver moléculas ni células, pero los átomos generan estos quarks, y después del quarks hay gluones, y después de los gluones hay fotones. Y los fotones son luz, es una de las manifestaciones de la energía. Pero aquí es donde yo quiero que ustedes me le presten bastante atención a lo siguiente. Miren, ¿qué es un fotón? Un fotón, según la definición del concepto, dice que cada una de las partículas, las que acabo de explicar, según la física cuántica, constituyen la luz, en general la radiación en el campo electromagnético. José Iván, más sencillo, se los va a explicar más sencillo. Si usted coloca este concepto en internet, le va a salir esto a nivel de los seres vivos. Mire, toda la explicación que hay ahí, yo no me voy a detener a explicar eso porque los aburro, pero lo que les quiero decir es esto: si nosotros nos vamos a lo que nos importa, aquí está lo que nos importa y nos interesa en el campo de los perros. La radiación, la que les comentaba ahorita, dice que se compone tanto de campos eléctricos como magnéticos. Nosotros somos cuerpos electromagnéticos, o sea que cumplimos con los dos conceptos, eléctricos y magnéticos. Surge de fuentes naturales. Recuerdan que hablamos de ese tema del concepto naturaleza, o producidas por el hombre. La fuerza de la radiación electromagnética puede variar de energía baja a energía alta. Y esto es nuclear. Haga de cuenta que usted llega a un camino, a una Y, y por este camino a la derecha usted encuentra el secreto que estoy a punto de develarle, y al lado izquierdo usted se va a encontrar el método tradicional de quererse comunicar con los perros, de educarlos y de entrenar. Llamémoslo condicionamiento operante, llamémoslo cliquerismo, llamémoslo mal llamado positivismo. Usted tiene esos dos caminos y usted es el único que tiene la capacidad de elegir. ¿Qué va a respetar usted? Usted va a respetar a sus clientes, va a respetar a sus perros. Esta información le ayuda a elegir porque no lo va a obligar. Le va a decir: si de verdad quiero respetar a mi perro, quiero respetar a mis clientes, pues voy a ir a aplicar. Mi sugerencia es este concepto que les estoy entregando. La energía es una fuerza motivadora que impulsa todo, absolutamente todo. Lo que ustedes deben empezar a desarrollar para gestar la energía y la conciencia es la respiración profunda, el olfateo en los paseos. Es como ir a destapar una cañería. Te invito a que te suscribas. Te lleva simplemente un par de segundos, pero sería algo inmenso para mí para poder llegar a más personas que necesitan de este conocimiento. Dale like, esto nos ayuda también en el algoritmo. Y número 2, no te pierdas el próximo video porque vamos a adentrar de forma muy sencilla cómo nosotros podemos seguir generando más equilibrio emocional, mucha más conciencia en el perro para poderlo tener en casa, no tener problemas con él y alejarnos de sufrir con nuestros bellos ejemplares.